Bien, estábamos empezando el estudio del efecto fotoeléctrico. ¿De qué se trata esto? Vamos a imaginar que tenemos nosotros un objeto de un cierto material, un material X cualquiera, ¿de acuerdo? Y sobre el mismo, decíamos, vamos a incidir con radiación electromagnética. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que de este material comienzan a emerger electrones debido a la incidencia de radiación electromagnética sobre el mismo. ¿Ya? Más tarde se le da el nombre de fotones a los corpúsculos de la radiación electromagnética, motivo por el cual este efecto se conoce como efecto fotoeléctrico, porque tiene que ver con la extracción de electrones de un determinado material como consecuencia de la incidencia con fotones sobre el mismo, ¿de acuerdo? Si pensamos nosotros en la radiación electromagnética en términos de corpúsculos y los mismos se llaman fotones, entonces la extracción de electrones del material por interacción de esos fotones con los mismos se conoce como el efecto fotoeléctrico. Entonces, en definitiva, este es el problema, ¿de acuerdo?, que uno debe intentar resolver. Incide radiación electromagnética sobre una determinada superficie de un cuerpo X en cuestión, ¿ya? Esto es un cuerpo X cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, luego de incidir la radiación electromagnética sobre él, se observa que varios electrones salen de la superficie de este cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, se hace un estudio muy riguroso y es más o menos el siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a tener que hacer una serie de detalles acá. Primer detalle. Voy a pensar que esta es la fuente de radiación. O le voy a poner así, una fuente de luz, ¿de acuerdo? De la que emerge la radiación electromagnética. Obviamente, esta fuente está caracterizada por dos aspectos. Uno, que tiene que ver con la potencia de emisión, ¿verdad? Esto es, cuántos joules por segundo en términos de luz va a poder emitir, ¿ya? Y otro aspecto que tiene que ver con la fuente es su frecuencia. Entonces voy a definir así, de esta manera, la frecuencia de la luz que sea capaz de emitir. En principio, vamos a suponer sobre la fuente de luz está una fuente de luz con las siguientes características. Es una fuente de luz monocromática, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Pues que emite a una sola frecuencia, ¿verdad? Ok, otra que uno puede escoger la potencia de esta fuente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la potencia P de esta fuente, ¿de acuerdo? Puede uno escoger entre 0 e infinito, muy grande, muy grande. ¿Ya? Entonces, la potencia de la fuente puede escogerse entre un valor 0 y 1 infinito. ¿Verdad? Puede escoger. Es una fuente muy particular en la que uno puede escoger la frecuencia de la luz que va a emitir, pero también puede uno escoger la potencia con la que va a trabajar dicha fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que uno escoja esta frecuencia, va a emitir radiación electromagnética a esa frecuencia, pero con una cierta cantidad de energía. Ahora, una vez que sale de la fuente, la misma se convierte en intensidad, y eso lo saben muy bien, ¿verdad? Dependiendo de la sección transversal de este haz, esto es un haz de luz. Entonces, el haz tiene una cierta intensidad que obviamente está asociado con la potencia. Una vez definido el área de la sección transversal, la intensidad está completamente definida. Entonces, cambiando el valor de la potencia, pues vamos a cambiar el valor de la intensidad. Lo que quiere decir es que ahora esto implica intensidad. ¿Ya? Entonces, yo puedo escoger que la intensidad de este haz de luz tenga un valor cualquiera entre 0 e infinito. También, ¿no es cierto? Ok, ya hemos hablado sobre la fuente. Ahora bien, el objeto sobre el cual se va a incidir, vamos a escoger que sea de un cierto material y en vez de considerar uno cualquiera, a este le vamos a llamar el material A. ¿Ya? Estamos escogiendo un material específico y le estamos llamando A al mismo. Entonces realizamos el experimento y el experimento tiene que ver con dos cosas. Si existe o no existe algún tipo de relación entre la cantidad de electrones que van a ser arrancados en esta superficie y, por un lado, la frecuencia de la radiación que incide y, por otro, la intensidad de la radiación que incide. Ahora, para contar el número de electrones que salgan de esta superficie, es mejor medir la corriente, ¿verdad? Entonces, si yo puedo formar acá un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí voy a poner una fuente de tiempo. Voy a formar el circuito más elemental que existe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está esto y lo voy a poner de esa manera, ¿ya? Este es este dispositivo. Se conoce a esto como celda fotovoltaica, ¿ya? Imagina, esto es esto aquí, ¿de acuerdo? La luz va a venir así, a incidir sobre una de esas placas, aquí. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que si van a salir electrones de esta misma, esos electrones van a poder ser captados por la otra placa. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a generar una circulación de corriente. Ahora bien, ustedes saben de que si los electrones se mueven en un sentido, entonces la corriente circula en sentido contrario. Para eso, entonces, para no variar esa situación,
yo voy a escoger de poner el, el positivo de esta forma. ¿Ya? Aquí estoy aplicando un voltaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los electrones son capaces de cruzar esta barrera, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a aparecer una corriente circulando en este sentido. Entonces, mientras mayor sea el número de los electrones que logren atravesar esta barrera, más grande será la corriente. Ahora, esa corriente tendrá algo que ver con la intensidad, tendrá algo que ver con la frecuencia de la radiación electromagnética, porque esta es la radiación electromagnética. ¿Ya? Esa corriente que somos capaces nosotros de medir poniendo un amperímetro acá, tendrá algún tipo de relación con estas dos cantidades de la radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque ahora son cualidades de la radiación electromagnética. Por un lado, cuánta energía está transportando y la frecuencia de la radiación específicamente. Entonces, es justo preguntarse si es que existe algún tipo de relación entre la cantidad de corriente que circula por el circuito y estos dos parámetros. ¿Ya? Ok. Entonces, se hace una serie de experimentos, por favor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de esos experimentos. A ver, el experimento 1. Se escoge un cierto valor de intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Le damos una cierta potencia a la fuente, ¿verdad? Y a esa intensidad le vamos a llamar I sub A. ¿Está bien? Le damos un valor específico a la intensidad de la radiación. ¿Está? Ok, ¿qué más? Le damos un valor específico a la frecuencia. Perfecto. Y ahora vemos qué pasa con la corriente que circula aquí, pero esta vez lo voy a poner en función de este voltaje. ¿Ya? El voltaje que nosotros aplicamos, ¿para qué? Para que exista corriente. Entonces, esto voy a mostrar en un gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, en ese experimento, el eje del voltaje y el eje de la corriente. Entonces, aquí voy a poner corriente en este eje y aquí voy a poner voltaje. A esta zona le vamos a llamar voltaje acelerador o voltaje positivo, ¿ya? Y en cambio a los voltajes que están en esta zona les vamos a llamar voltajes de frenado. Voltaje acelerador, voltaje de frenado. ¿De acuerdo? Ok, entonces este es el voltaje aplicado, si ustedes quieren, a estas dos placas, con el fin de que, por un lado, ayudar a que los electrones pasen esta barrera, y por el otro lado, si es que yo invirtiere la polaridad, ¿qué quiere decir? Le cambio a este, le pongo positivo y a este negativo, en vez de ayudar a los electrones a cruzar, pues les estaría evitando el cruce. Con el fin de, de ver qué es lo que ocurre con la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, primero nos ocuparemos de lo que ocurre cuando nosotros le aplicamos un voltaje acelerador, ¿ya? Y luego vamos a concentrarnos en un voltaje más bien de frenado, ¿no?
Ok, entonces en el experimento 1 se escoge una cierta intensidad y se escoge un determinado valor de frecuencia. Pero resulta que por más que se aplique un determinado voltaje, la corriente siempre es igual a 0. Quiere decir que el resultado es 0, 0, 0, 0, 0, 0, así. Es decir, se ha escogido un valor de frecuencia cualquiera, se ha escogido un valor de intensidad cualquiera para la radiación electromagnética. Y resulta que no hay corriente circulando. Si no hay corriente circulando, ¿qué significa? Que no hay electrones que sean capaces de atravesar esto, ¿verdad? Esto funciona una especie de switch, es como si fuera un switch, ¿no? Si está abierto el switch, entonces no hay circulación de corriente, está abierto el circuito. Pero si se cierra el switch, entonces recién va a circular corriente en uno o en otro sentido, ¿verdad? Ya sea así o así, pero va a haber circulación de corriente. Pero una vez que se haya cerrado el circuito, esto funciona como una especie de switch. Si no cruzan electrones esta barrera, entonces es como si el switch estuviera abierto. Y por lo tanto, no hay corriente. ¿Saben? Ese experimento se ha hecho escogiendo distintos valores para la frecuencia. Primero uno, luego el otro, y luego otro, y así sucesivamente. Y se han dado cuenta de una cosa, que toda vez que la frecuencia de la radiación era inferior a un valor crítico que se conoce como la frecuencia de umbral o frecuencia crítica, ¿ya? Así se llama, la frecuencia de umbral. No se olviden cómo estamos haciendo el experimento, por favor, ¿ya? En el experimento, recuerden bien, hemos escogido un determinado material para el objeto sobre el cual vamos a incidir la radiación. Ese objeto está aquí, es esta plaquita, ¿ya? Ahora, hemos escogido para la fuente que tenga estas condiciones, pero le hemos dado, según el experimento, una cierta intensidad. O sea que hemos escogido para la fuente una determinada potencia. Eso nos da un valor específico para la intensidad de la radiación. ¿Está claro, no? Entonces se ha hecho el experimento queriendo medir la corriente que podría circular. Eventualmente ha dado siempre 0, si esto es acelerador, que significa que estamos ayudando a estos electrones a cruzar. Fíjense que no importando cuán grande sea el voltaje que apliquemos, la corriente siempre es 0 para frecuencias que cumplen esta condición, que sean inferiores a una frecuencia que se conoce como frecuencia de umbral. Ahora bien, ¿de qué depende esta frecuencia de umbral? Fíjense que estamos trabajando con un material específico, entonces esta frecuencia de umbral depende de las propiedades físicas de este material que nosotros hemos escogido como blanco para la radiación electromagnética, ¿ya? Entonces, esta frecuencia de umbral es dependiente de quién sea el material que hayamos escogido para que sea el blanco sobre el que va a incidir la radiación electromagnética. O sea que esta frecuencia de umbral, pues, es función de quién es A. ¿Qué significa eso? Aquí voy a poner yo como supraíndice, depende de A.
Si yo hubiera cambiado un material y le hubiera puesto B, entonces tendríamos un nuevo valor de frecuencia de umbral y le podríamos llamar frecuencia de umbral de B. ¿De acuerdo? Tal vez sea mejor evitar este supraíndice y poner simplemente así. Y decir, aquí está, la frecuencia de umbral de A. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros escogemos una frecuencia para la radiación electromagnética que sea inferior a esta frecuencia de umbral para este material, no importa cuán grande es el voltaje que nosotros aplicamos, la corriente registrada va a ser siempre cero. Ni qué hablar pues en el frenado, ¿verdad o no? Esto es para ayudar a estos electrones a llegar. En el otro lado es para perjudicar, para que no lleguen. Por eso es de frenado. Entonces, ni siquiera hablar del gráfico en este sector. ¿Ah? Esto es lo que se registra. Ahora, se ha hecho este experimento para cualquier valor de I sub A, que quiere decir I sub A se ha escogido de tal manera que el mismo pueda ser cualquier valor entre 0 e infinito. El resultado siempre el mismo. ¿Ya? El resultado siempre el mismo. Cociente igual a 0. Entonces, la conclusión es que no hay efecto fotoeléctrico. Ese es el resultado del experimento 1 que se realiza. A ver, vamos a repetir cuál es el experimento. Incidimos radiación electromagnética con ciertas características sobre un objeto. Escogido el objeto y para poder medir algo, hacemos un circuito. Repito, esto hace una especie de switch. ¿De acuerdo? Entonces resulta que cuando la radiación electromagnética incide sobre él, se ha notado experimentalmente de que salen electrones. Ahora, ¿cómo medimos cuántos electrones se escapan? Pues para eso hemos formado este circuito. Si hay un cierto número de electrones que escapan y los mismos de alguna manera se ayudan para que lleguen a esta placa, entonces es como si el switch se hubiera cerrado y por lo tanto habría circulación de corriente acá en el sistema. Entonces la manera de saber cuántos han salido es midiendo la corriente. ¿Por qué? Porque es carga por unidad de tiempo. Entonces, mientras más grande la corriente, mayor será la carga que ha atravesado. Quiere decir, más electrones habrán huido de la placa a consecuencia de la radiación. Entonces, en el primer experimento que hacemos, escogemos una frecuencia inferior a la frecuencia de umbral y luego, pues, la intensidad de la radiación, escogemos cualquier valor entre 0 e infinito. Resultado, 0 corriente. Conclusión, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Qué quiere decir? No salen electrones. ¿Cómo estoy seguro que no salen electrones? Porque si hubiera salido alguno de ellos, con la ayuda de esta fuente que permite acelerar a esos electrones hubieran podido llegar a la otra placa. ¿Qué significa eso? Que es como si el switch se hubiera cerrado y por tanto circulara la corriente eléctrica. Pero tal cosa no está ocurriendo porque lo que medimos es corriente cero. Pero uno podría preguntarse, pero podría ser una corriente muy baja. Se ha hecho el experimento con gente que ha podido medir corrientes extremadamente pequeñas. Y el resultado ha sido cero. Pero, es decir, aumentamos la potencia tanto como sea posible, es equivalente a decir, aumento la intensidad tanto como sea posible, sin cambiar la frecuencia. No se olviden, la frecuencia es un valor cualquiera, pero inferior a este valor.
No importando cuán grande hacemos la intensidad, igualito, la corriente es cero. Entonces, suponemos que no hay electrones que escapan de esta superficie. Esto es lapidario para la idea ondulatoria de la radiación electromagnética y espero que ustedes sean capaces de comprender esa situación, porque este resultado contradice por completo lo que uno sabe sobre la radiación electromagnética en términos ondulatorios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intensidad, que es la que define la cantidad de energía que está propagando la radiación electromagnética, si yo puedo hacer que crezca tanto como sea posible, deberíamos nosotros en algún momento entender que esta está transfiriendo a los electrones que viven aquí adentro. Ahora yo voy a dibujar a unos cuantos de esos electroncitos, ¿verdad? Aquí hay electrones que están viviendo, ¿verdad? Hay muchos de ellos viviendo al interior de este material. Entonces, desde el punto de vista ondulatorio, mientras voy aumentando la intensidad de la radiación, en algún momento tengo que cumplir los requisitos de la energía que necesitan estos para salir de este material. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la energía que está transportando la radiación electromagnética. Pero el resultado es que no importa cuán grande sea esto. El resultado, no hay efecto fotoeléctrico. Conclusión, no salen electrones. No importando cuán grande sea la energía, en términos ondulatorios, que esté llevando la radiación electromagnética, estos electrones se niegan a salir bajo estas condiciones. ¿Ya? O sea que lo que parece definir el efecto fotoeléctrico no es esta cantidad, sino la frecuencia de la radiación. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, por favor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este experimento? No. Ok. Entonces, me voy al experimento 2. ¿Ya? En nuestro segundo experimento, otra vez se fija la intensidad a un valor I sub A. ¿De acuerdo? Pero esta vez escogemos una frecuencia para la radiación que sea más grande que esta frecuencia de umbral. ¿Está bien? No hemos cambiado, es el mismo material sobre el cual va a incidir, ¿ya? Esta placa es exactamente del mismo material. Entonces, ahora escogemos la frecuencia de la radiación que va a incidir sobre la placa a un valor que sea más grande que la frecuencia crítica. Y ahora medimos la corriente que va a circular en función del voltaje que nosotros aplicamos. ¿De acuerdo? Veamos cuáles son los resultados que se obtienen. Aquí, corriente, voltaje. Y hemos dicho voltaje acelerador, voltaje de frenado. ¿De acuerdo? Entonces resulta, miren, yo voy a poner un huequito aquí, ¿ya? Un huequito voy a poner aquí.
porque esto es V0. Quiere decir, es como si no hubiera fuente. Entonces le voy a poner un huequito. Pero voy a hacer el gráfico de la corriente en función de este voltaje y lo que voy a obtener es lo siguiente. ¿Ya? Estoy en la zona acelerador, que quiere decir que llega un momento en el que la corriente ya no aumenta más. A esa corriente se le llama corriente de saturación. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Invierto la polaridad aquí. ¿Qué quiere decir? Esto que antes era positivo, ahora es negativo, y este que era negativo, ahora es positivo. Por lo tanto, en vez de acelerar, los frenamos a estos caballeritos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos este resultado. Ahí está. O sea que cae la corriente hasta que se hace cero en un valor de voltaje que le voy a llamar B sub 0. ¿De acuerdo? Este B sub 0 tiene un nombre, se llama el voltaje de frenado del efecto fotoeléctrico, ¿ya? O potencial de frenado también se llama. Así se llama a este caballerito. Es el voltaje de frenado que hay que aplicar. ¿Para qué? Para evitar que estos electroncitos crucen acá. Entonces resulta que hay un valor, pero hay un valor definido para este material. Si yo cambio el material, eso cambia. O sea que también, al igual que la frecuencia de umbral, depende del tipo de material. Y por lo tanto, le vamos a llamar B sub 0 A. ¿De acuerdo? Si yo cambiara el material a 1B, entonces habría un potencial de frenado B. ¿Está bien? Y habría también una frecuencia de umbral o frecuencia de corte B. ¿Está bien? Pero el gráfico sería con esa misma tendencia. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué le he puesto un circulito a este valor para B igual a 0? ¿Nadie? Por eso hice este circuito. Claro, si yo no le pongo la fuente, ¿cómo va a circular corriente por este circuito? ¿Verdad? No habría manera de hacer que sea un circuito cerrado. No hay manera de que, ¿de dónde sacaría energía para que se produzca esta circulación? Entonces es necesario la fuente. Por lo tanto, cuando no existe fuente, es otra vez como si fuera un circuito abierto, ¿verdad? Entonces, ese valor cero simplemente lo obtenemos, ¿ya? Es decir, cuando V igual cero, este punto lo obtenemos, ¿por qué? Porque suponemos que hay una continuidad en esta curva. A medida que esta curva se acerca a este punto, tiene un valor y obviamente debería ser el mismo que cuando la curva se aproxima desde la derecha al mismo punto. Entonces, llegamos a ese valor, ¿verdad? Pero es un punto. No vamos a poder determinar experimentalmente el mismo, pero es el límite de la convergencia de estas dos curvas en este punto V igual a 0, ¿ya? Por un asunto de continuidad. Ok, esto es lo que ha entregado el resultado, que quiere decir que sí hay efecto fotoeléctrico, ¿verdad? El resultado es sí hay efecto fotoeléctrico. ¿Qué quiere decir?
que a consecuencia de la incidencia de radiación electromagnética sobre este objeto, hay electrones que saltan. Pero fíjense, este experimento ha sido con una intensidad específica y con un valor para la frecuencia de umbral. ¿Qué pasa si nosotros ahora hacemos un tercer experimento y el mismo es con una intensidad más grande? Experimento 3. Escogemos una intensidad I sub B más grande que I sub A y bajo las mismas condiciones. La frecuencia es la misma que la anterior, pero más grande que la frecuencia de umbral. ¿Está bien? ¿Cuál es el resultado? Pues lo voy a poner aquí, ¿ya? Lo voy a poner ahí. Simplemente voy a usar otro color. Pues resulta que el gráfico es este. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia, es decir, el potencial de frenado sigue siendo el mismo. El problema es que ahora lo que cambia es la corriente de saturación, como ustedes están pudiendo ver. En otras palabras, que a partir de un cierto voltaje, ven que la corriente no aumenta más. Lo mismo sucede cuando aumentamos la intensidad, pero esa corriente a la que llega es más grande que la anterior. Ahí está. Ese es el resultado de este tercer experimento. El comportamiento es el mismo, solo que la corriente de saturación cambia. Sube a un valor. ¿Ah? Entonces, si ustedes desean, aquí habrá una corriente de saturación para B. Si esto es para A, la de B es más grande que la de A. Esto es lo que está saliendo como resultado. La corriente de saturación de B más grande que la corriente de saturación para el caso A. Por un lado, pero resulta que el voltaje de frenado para las dos circunstancias le voy a poner A y B la misma. ¿Ah? El voltaje de frenado para ambos casos exactamente el mismo. Otra vez, primero, esto no tiene pues explicación alguna, ¿no? Desde el punto de vista ondulatorio. Y esto, pues, obviamente, tampoco, ¿no? A mí me gustaría que ustedes puedan ocupar un poco de su tiempo discutiendo esa situación, ¿no? Pero ahí está, son resultados experimentales que si ustedes desean no parece muy complicado. En realidad todo esto es apenas un equipito del tamaño de la mano de uno, ¿ya? Con el cual se puede medir absolutamente todo esto que ustedes están observando acá. Claro, hay una electrónica para poder hacer todo eso, pero eventualmente la parte eléctrica no debería ser ningún problema, ¿no? Entonces ahí están los resultados. ¿Creen ustedes que falta algún otro experimento por hacer para comprender a cabalidad lo que está sucediendo acá? Digamos, un cuarto experimento que esté faltando.
Entonces, a ver. Un cuarto experimento. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora escogemos una cierta intensidad a un determinado valor, pero escogemos una frecuencia que le voy a llamar 2 más grande que la frecuencia 1, que era mayor a la frecuencia de umbral. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado? Resulta que si nosotros graficamos igual que en los otros casos, si este es el voltaje y esta es la corriente, entonces pues obviamente sabemos que hay un voltaje de frenado para el material en cuestión, ¿de acuerdo? Pero es diferente para el caso 1 que para el caso 2. ¿Ya? Entonces, las curvas van a ser similares, pues es decir, si yo tuviera que diagramar, más o menos así sería, ¿verdad? Ya. Esta es la parte que menos importa ahora, ¿de acuerdo? El asunto es este, que el potencial de frenado no es cuadrado, no es a la 1, ¿verdad? Estoy hablando de estas frecuencias usadas. Que el potencial de frenado, en el caso 1, si valdría esto, sería esto para el caso 2, que quiere decir este potencial resulta ser más grande, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? A ver, voy a imaginar las dos placas y el electrón que quiere ir entre las dos placas. Aquí está el electroncito que quiere ir de una placa a la otra. Entre estos dos es que se aplica un voltaje B. Este es un problema que ustedes seguramente lo han resuelto en su curso de física 3, ¿verdad? Cuando a uno aplica un voltaje entre dos puntos, la carga queda afectada por un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sobre la carga eléctrica va a aparecer una fuerza. Esa fuerza que aparece es el producto de la carga por el valor del campo. Como la carga en cuestión es el electrón, quiere decir que esa fuerza va a ser igual a menos E. Esa va a ser la fuerza que va a actuar sobre la partícula cargada. Ahora bien, si este fuera el vector campo eléctrico, si este fuera E como vector, ¿qué quiere decir? Que este potencial sería más grande que este, entonces la fuerza que actúa sobre nuestra partícula cargada sería esta, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. La fuerza que actuara sobre el electrón estaría en esta dirección. ¿Qué quiere decir?
que en vez de ir de un extremo al otro, queremos que vaya hacia este lado, pues estaríamos frenando al mismo. Ahora, ¿cuánto vale E? Ustedes saben que la magnitud de E está en función de ¿qué? De la diferencia de potencial y de esta distancia, ¿verdad? Digamos, va a ser V sobre D. ¿Está claro? Definido el voltaje y definida la distancia, el módulo de E está claramente definido. Como la carga del electrón es siempre la misma, entonces la magnitud de la fuerza que actúa sobre la carga no cambia. Pero en este caso, esa fuerza está actuando en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a pensar como un problema de cinemática. El electrón es una partícula con una velocidad inicial, justo en este punto. Velocidad inicial en esa dirección, que tiene que cruzar esta distancia, pero sobre ella hay una fuerza actuando, lo que genera una aceleración, pero obviamente en sentido contrario, pues, ¿no? Ahí hay una aceleración debido a esta fuerza. Esa va a frenar a nuestra partícula. Ahora, si logra ser de tal forma que no pueda cruzar esta distancia, entonces no va a haber corriente. ¿Qué significa entonces eso? Que el que cruce o no cruce depende de este valor de velocidad. ¿No? ¿Por qué? Porque si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Entonces, si va a cruzar o no va a cruzar, ¿de quién depende? Depende de la velocidad. ¿Por qué? Porque esta distancia, la distancia que va a cruzar, si yo aplico las ecuaciones con aceleración constante, va a ser igual a ¿qué? A v sub 0 por t menos un medio de a por t elevado al cuadrado. T es el tiempo que le toma en llegar aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pensando que el tiempo debe ser siempre el mismo, más distancia recorre mientras más grande sea el valor de V sub 0. ¿Cierto? Entonces, es fundamental que ustedes entiendan de que cuando el electrón ha salido del material, aquí estaba el electrón, cuando sale con una cierta velocidad que le vamos a llamar V inicial. ¿Está bien? Ahora, dependiendo de cuán grande sea esa velocidad, logrará cruzar o no este trecho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya repito, la fuerza y por tanto la aceleración es una constante definido el voltaje. ¿Está claro, verdad? O sea que mientras más rápido sea el electrón al momento de salir, mayor probabilidad tendrá de poder atravesar este trecho. Si tiene baja velocidad, pues tal vez no llegue y se detenga antes. ¿Verdad? Entonces viene y no llega. Si no llega, no hay corriente. Entonces, ¿de quién depende de si llega o no llega? Pues depende de la velocidad con la que salga. Ahora, muy bien. En el gráfico anterior, habíamos dicho lo siguiente, que el potencial cuando la frecuencia con la que se incidía, que le habíamos llamado nu sub 2, el potencial de frenado era más grande que en el caso en el que la frecuencia era menor. Estamos hablando de la frecuencia con la que incide.
¿verdad? Si la frecuencia con la que incide es Nu1, hay un potencial de frenado. Si la frecuencia con la que incide es Nu2, hay un nuevo potencial de frenado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que estos dos sean distintos? ¿Mm? Que seguramente para frenar a los electrones, ya les he dicho, para frenar a estos electrones, dependiendo de la velocidad con la que salgan. Entonces resulta que la velocidad con la que salen en el caso de la frecuencia mayor es mayor. Si nosotros incidimos con una frecuencia mayor, la velocidad de salida va a ser mayor que aquella velocidad con frecuencia menor. Es la única manera de comprender esta situación. Por eso sucede esto. Miren, invertimos el voltaje, que quiere decir, estamos cambiando esto, y resulta que la intensidad de la corriente va disminuyendo. Que quiere decir que menos electrones pueden atravesar. ¿Eso qué nos da a entender? De que cuando está definida la frecuencia, los electrones no solo salen a una cierta velocidad, sino tienen un montón de posibilidades de velocidad. Pero ciertamente, ya que la corriente se hace cero con este voltaje, para cada frecuencia hay un valor máximo de velocidad con la que pueden salir de la placa. Justo los que terminan siendo frenados son aquellos que necesitan este voltaje, el más grande posible, para poder frenarlos. ¿Me dejo entender? ¿Qué estamos diciendo? Que al principio muchos llegan cuando se les ayuda y en realidad llegan todos los electrones que salen. Pero cuando bajamos el voltaje, algunos que habíamos ayudado ya no llegan, entonces comienza a disminuir la corriente. Bajamos la ayuda y muchos menos llegan, y así sucesivamente. Invertimos el voltaje y comienzan a llegar cada vez menos. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que los electrones que salen de la placa a consecuencia de haber incidido con radiación, esos electrones salen con un valor de velocidad inicial, cada uno de ellos distintos, desde un valor prácticamente cero hasta un valor máximo. El valor máximo de la velocidad de salida está asociado entonces con el potencial de frenado de estos sistemas. Bien, entonces ese sería nuestro cuarto experimento. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Ok. Entonces, en este experimento, esto, pues definitivamente ya no está funcionando más, ¿verdad? Esto no funciona definitivamente. Hay que encontrar una nueva manera de explicar esto. Y aquí entra en la historia Einstein. Que resuelve este problema diciendo lo siguiente. Tenemos al material y los electrones que viven a su interior.
¿De acuerdo? Según Einstein, entre estos electrones, estos hay de dos tipos, ¿ya? Que nosotros sabemos en la actualidad es también cierto, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos tipos de electrones hacen referencia a electrones libres y electrones ligados. Entonces, según Einstein, el material que nosotros hemos escogido, que le hemos llamado A, ¿no? Hay a su interior un enjambre de electrones entre libres y ligados. ¿Ya? Según Einstein, este efecto fotoeléctrico, que es consecuencia de la extracción de estos electrones como consecuencia de que incide radiación electromagnética sobre ellos, sucede de la siguiente forma. La radiación son corpúsculos que luego se los denomina fotones, ¿ya? Y estos fotones, según Einstein, pues transportan una cierta cantidad de energía que los vamos a denominar simbólicamente de esta manera, que es igual a H por V. En principio, Einstein suponía que esta debería ser una constante distinta, pero luego de hacer los cálculos con los resultados experimentales, bueno, encuentra que esa constante ya había sido encontrada antes y era la constante de Planck. Entonces, ¿qué es lo que dice Einstein? La radiación electromagnética, si ahora no es pensada en términos de onda, sino en términos de partícula, son fotones, es un enjambre de fotones que están viajando, obviamente, a la velocidad de la luz, transportando esta cantidad de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que definida la frecuencia, pues no hay nada que hacer. El fotón solo puede transportar esa cantidad de energía, más nada. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, dice que estos electrones, los electrones con los que va a hacer interacción, y aquí es importante que pensemos en eso, esos electrones de estas dos posibilidades deben ser los electrones ligados. ¿De acuerdo? ¿Ah? No es posible en este efecto que los electrones con los que se produce el efecto fotoeléctrico sean los electrones libres. Y el motivo por el cual Einstein concluye eso es por el principio de conservación del momento lineal, que en definitiva es lo siguiente. Imaginemos que acá hay una persona parada y pues recibe un balonazo, va a venir una pelota de básquet a impactar sobre él. Bueno, en esas circunstancias, si el balón impacta sobre la persona, obviamente la persona después del impacto pues va a tender a retroceder, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero en ningún caso se iría hacia adelante, esto no va a ocurrir nunca. Esto porque existe un principio que es el principio de conservación del momento lineal. Entonces, en esta situación exactamente lo mismo. Sabemos que a consecuencia de la incidencia de la radiación sobre el material, los electrones escapan, pero escapan pues, en este sentido. ¿Cómo escapan en este sentido? Luego del impacto de este fotón sobre el electrón debería ingresar pues hacia adentro del material y no salir. Por lo tanto, la única forma en la que eso puede ocurrir es si los electrones sobre los que incide la radiación electromagnética en este efecto son electrones ligados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre?
Según Einstein, esa ligadura se puede interpretar como si el electrón estuviera fijo por medio de un resorte a algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que propone Einstein? Que ese electrón se convierte en una especie de Pac-Man, ¿verdad? Es decir, ustedes recuerdan el jueguito Pac-Man, abre su boca y pues se traga la píldora de energía. Se traga la píldora de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es la figura un instante antes de la interacción, un instante después de la interacción, ¿qué cosa tenemos nosotros? Tenemos a nuestro electrón escapando con una cierta velocidad. Pero ya no hay más fotón. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha comido al fotón. Entonces, adquirió una cierta cantidad de energía y si eso le permite, entonces sale del material. Ok, ya va a terminar la clase. Yo voy a continuar entonces la siguiente desde aquí. ¿Bien?